Hay personas que vienen a la iglesia pero no conocen la voluntad del Señor porque no mantienen una comunión con el Padre Dios. Por lo tanto, esa manifestación de su voluntad no les acontece. Pero hay ciertas personas que mantienen una comunión y se les manifiesta la voluntad del Señor y conocen siempre cuál es la voluntad de Dios para su vida, familia e iglesia e inclusive para su país. Usted tiene que estar convencido cuál es la voluntad de Dios para nuestro país, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para nuestra vida. Dios nos ha dejado plasmado su voluntad, pero para que nosotros la conozcamos, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que encontrar lo que Él ha plasmado en su palabra. Y para nosotros no puede ser desconocido o extraño lo que Dios quiere y puede hacer. No podemos estar por la vida mendigando, oiga esto, algo que nos pertenece. No porque tú lo reclamas, no porque tú eres muy bonito, no porque tienes un apellido rimbombante, sino porque ya Dios lo ha prometido. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. O sea, tú no le puedes estar mendigando a Dios algo que ya Dios te ha prometido y que Él te quiere dar. Que Él está dispuesto a hacer. Lo que pasa es que desconocemos de lo que Él quiere hacer, de cuál es su voluntad, y andamos mendigándole a Dios algo que ya Dios ha establecido en su palabra que Él quiere hacer para con nosotros. Por lo tanto, la voluntad de Dios ya está establecida y lo que Él promete, Él lo hará. Diga conmigo, lo que Él promete, Él lo hará. Ahora, lo importante, antes de poder dar los 5 puntos, es que muchas veces tenemos que conocer ciertas características de la voluntad del Señor. Y tú tienes que vivir una vida acorde a su voluntad. Le voy a dar un texto que quizás usted ha leído, pero que nos revela algo en esta noche muy poderoso. La Biblia revela que Jesús no se juntaba con nadie que no hiciera la voluntad del Padre. Eso habla de que Jesús era selectivo, no a quienes le predicaba, sino a quienes estaba Él cerca con Él. Dice la palabra en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, dice, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por lo tanto, Jesús no se relacionaba con nadie que no hiciera la voluntad del Padre. Sus amigos hacían la voluntad de Dios. Sus hermanos hacían la voluntad de Dios. Los que estaban cerca con Él le contribuían para que Él hiciese la voluntad del Señor. Por lo tanto, no te sorprendas de que hay ciertas personas que no van a estar cerca de ti cuando tú decidas hacer la voluntad de Dios. Es normal, es algo que va a ocurrir. La gente se te va a alejar. ¿Por qué? Porque tú has tomado la decisión de en tu voluntad rendir tu voluntad para hacer su voluntad. Por lo tanto, hay ciertas cosas que te van a pasar cuando tú decides hacer la voluntad del Señor. Mira lo que dice Mateo 21:32. Mateo capítulo 21, verso 32. Creo que lo tengo aquí. Dice, porque vine a vosotros, Juan en camino de justicia, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Le estaba hablando a los sacerdotes y a los líderes del judaísmo. Y dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y dice que las rameras y los publicanos irán delante de vosotros cuando venga el reino. Porque la persona que no está dispuesto a creer su voluntad, la persona que no está dispuesto a obedecer su voluntad, no es lo mismo creer que obedecer. Mucha gente dice, yo sé que Dios me puede sanar, pero ¿tú por qué no obedeces lo que Dios está establecido en su palabra? Así que dice que cuando vino Juan, ellos sabían de que era un profeta, pero no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras
Y eso por eso es muy parecido a lo que ocurre hoy. Usted le predica el evangelio a alguien del mundo y le cree lo que usted dice. Usted le predica el evangelio a un cristiano y no le cree. Usted le dice a un evangélico, Dios te quiere bendecir. Y usted ve la resistencia porque todavía no conoce a su Padre. Mi hermano, Dios es un Dios bueno. Y Dios da buenas cosas. Dios no te va a mandar un cáncer, una enfermedad, porque de Él no procede eso. Por lo tanto, el origen está en que no conocemos a Dios, por lo tanto no conocemos su voluntad. Cuando conocemos a Dios, conocemos su voluntad, entonces podemos creer fielmente y obedecer lo que ya Él nos ha establecido en su palabra. Por lo tanto, usted tiene que entender que la voluntad de Dios, primero, ha sido que nos arrepintamos de nuestros pecados. Segundo, ha sido que confiemos en su palabra, en Cristo. Y Él paso a paso nos va revelando acerca de todo lo demás que viene. Número uno, la voluntad de Dios es para guiarnos como hijos. Creo que alguien en esta semana que estaba con una persona decía que Dios al que disciplina es porque lo ama. Y Dios disciplina a alguien porque lo ama como hijo. Si Dios nunca te ha disciplinado, preocúpate. Porque tú solamente disciplinas a tus hijos. Cuando tu hijo hace algo malo, tú lo disciplinas. ¿Por qué? Porque tú quieres que él no haga las cosas malas. Tú quieres que le vaya bien en la vida. Tú le dices, no te juntes con esa muchachita. No te quiero hablando con ese compañero. No es porque usted es selectivo o porque usted no quiere, no. Porque usted ve lo que pasa después que la persona se junta con su hijo y para dónde va esa persona. Pero ¿por qué usted lo hace? Porque usted ama a su hijo. Y si nosotros siendo malos padres en comparación con Dios sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará todas las cosas que pedamos? Por lo tanto, si Dios te disciplina, porque Él quiere lo mejor para ti. Y tenemos que entender eso. Si tú quieres recibir la voluntad de Dios, tú tienes que entender que Dios quiere que tú seas un hijo. Diga conmigo, hijo. Y al hijo se le disciplina, al hijo se le corrige, al hijo se le dicen las cosas claras, al hijo se le define la visión para dónde va, qué es lo que quiere, y se le restringe muchas veces y se le da libertad en otras cosas. Dice Juan capítulo 1 verso 12, no tengo los versos, voy a buscarlo igual que usted. Juan capítulo 1 verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Por lo tanto, mi hermano, tú eres hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, Dios te quiere guiar. ¿Y cómo Él te va a guiar? Revelándote su voluntad. Diga conmigo, yo soy hijo. Dios me quiere guiar. Y Él me va a guiar a través de su voluntad. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón, no es para que usted sea un pentecostal, para que usted sea un aleluya, para que usted sea un adventista, un bautista, un presbiteriano, nada de eso. Usted recibió a Jesús, usted es un hijo de Dios. Usted recibió a Jesús, usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Y eso implica que si usted es hijo, Dios lo va a comenzar a guiar a usted. Porque su deseo es guiarnos por su camino. Salmo 143, 10. Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Por qué pareciese que el Señor como que, y no es que nos regaña, sino es que nos disciplina cuando hacemos algo malo? Porque Dios te quiere llevar a la rectitud. Porque Dios tiene derecho legal sobre tu vida para corregirte, para disciplinarte. ¿Por qué? Porque Él te quiere enseñar el camino, su camino. Él te quiere enseñar su voluntad. ¿Por qué? Porque más que también que nuestro Padre, es nuestro Dios. O sea, Dios tiene derecho de guiarte. Dios tiene derecho de corregirte, Dios tiene derecho de llevarte. ¿Por qué? Porque Él te quiere guiar hacia su rectitud. Él te quiere enseñar su camino.
Dios no nos está tratando de ocultar su voluntad. Dios quiere revelarnos su voluntad. Voy a repetir eso. Dios no nos está tratando de ocultar su voluntad. Dios quiere revelarnos su voluntad. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a recibir la voluntad del Señor? Usted ha leído el verso donde dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es muy fácil decirlo, pero a veces es difícil aplicarlo y obedecerlo. Porque el Señor no te va a enviar para donde tú quieres. El Señor no te va a dar lo que tú quieres. El Señor te va a dar lo que conforme a su voluntad para Él es bueno. Recuerde, el Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es que perfecta. Pero las cosas que son buenas para Dios muchas veces no son buenas para nosotros. Dice que para Dios es bueno que tú pases por aflicción. ¿Y quién quiere pasar por la aflicción? Nadie. Pero para Dios es bueno porque Él sabe que de la aflicción va a surgir una fuerza espiritual. Él sabe que de los problemas, dice la Biblia, que Él no te ha dado ninguna tribulación que tú no puedas soportar. Por lo tanto, todo lo que tú estás pasando, tú lo puedes soportar. Y Dios lo va a permitir dentro de su voluntad para que tú pases por eso, porque Dios sabe que tú puedes sobrellevarlo. Así que no te quejes, sino que dile: bienvenido problema. ¿Por qué? Porque Dios me capacitó para yo poderte soportar. Dios me capacitó para yo poder salir de la circunstancia. Porque Dios sabe que para nosotros es bueno. Mi hermano, ¿qué sería del cristiano si no pasa por tribulaciones? Estaríamos cómodos, estaríamos viendo Netflix, ahora no estaríamos ni viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo está bien, porque todo está a nuestro favor, porque tú hablas y se te abre la puerta, porque tú dices y se aparece de una vez. No ocurre no hay ninguna oposición, no hay nada. Pero cuando hay oposición, cuando hay enfermedad, cuando un hijo está rebelde, cuando un marido se va de la casa, tú tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Pero eso te hace más espiritual, te hace más fuerte. Y cuando tu marido vuelve, y cuando tu hijo se restaure, cuando todo va bien, entonces tú dices: Padre, yo te creo. ¿Por qué? Porque cuando todo estaba mal, yo creí que tu voluntad era verdadera. Y ahora que todo está bien, también lo seguiré creyendo. Entonces, mis amados, Dios quiere revelarnos su voluntad. Él ya ha hecho muchas cosas y nos ha dado muchas direcciones en su palabra para guiarnos. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Una actitud que tú siempre tienes que tener. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice: dad gracia en todo. ¿Por qué? Léalo conmigo, por favor. Yo no escribí la Biblia. Dice: da gracia en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Viene una enfermedad en tu vida: Padre, yo te doy gracias, porque tu palabra dice que porque tus llagas hemos sido curados, Señor. El hijo se fue de la casa: yo te doy gracias, Señor, porque a mí nadie me va a sacar de darte gracias. Yo te alabo porque yo sé que como yo te doy gracias y yo levanto mi mano, así también Él va a volver. Y cuando Él vuelva, ya no tendrá solamente una mano, sino tendrá dos manos, la de Él y la mía. Porque yo te doy gracias, porque dice que esa es la voluntad del Señor. Da gracias cuando vas en el metrobús. Da gracia cuando te toca el diablo verde o el diablo rojo, cualquier color que sea. Da gracia cuando no tienes nada que comer. Da gracia cuando se te dañó el carro y tienes que caminar. Da gracia, yo doy gracias en todas las cosas, porque es la voluntad del Señor. Y así se vive mejor. La queja amarga, la queja preocupa, la queja carga, la queja te hace sudar. Pero cuando tú estás: Señor, yo te doy gracias, porque esa es tu voluntad. Dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Tú tienes que conocer que tú no puedes pagar mal por mal. Si alguien te hace algo, aunque tu corazón dice, véngate, dale con la otra mano, enséñale quién tú eres. Que nadie avergüenza alguna mengor. Ella va a saber quién yo soy. No. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que tú siempre hagas el bien. No importa si te robaron el televisor, tú sigas haciendo el bien. Lo peor que tú puedes hacer es hacer que la maldad de otros se impregne en tu corazón. Y yo sé que no es fácil, mi hermano. Cuando te pisan el callo y tú te quieres vengar y tienes la facultad para vengarte. Cuando te indisponen ante el jefe y el jefe piensa que fuiste tú y tú sabes que tú no eres, y tú tienes la facultad para entrar y decirle todo lo que tú sabes de la otra persona, pero tú sigues haciendo el bien. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. Por eso, mis hermanos, tenemos que conocer qué es la voluntad del Señor. Hay cristianos que creen que están en la voluntad de Dios, pero no están haciendo la voluntad. ¿Por qué? Porque pagan mal. Por eso dice, porque esta es la voluntad del Señor, que haciendo el bien hagáis callar. O sea, tú callas a la gente cuando tú haces el bien. Oye, pero mira todo lo que le han hecho y ella sigue haciendo el bien. Oye, pero mira ese marido que no la quiere, que no está ni ahí en su casa y ella sigue yendo a la iglesia. ¿Para qué va a ir a la iglesia? Tú sigues haciendo el bien. Oye, pero mira ese hijo que lo que le da es problema, lo que le da es preocupación, y ella sigue orando, que debe orar porque no hay solución. No, tú sigas haciendo el bien. ¿Por qué? Porque tú vas a callar la boca de los ignorantes e insensatos cuando tú sigues haciendo el bien, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Cuánto le puede dar un fuerte aplauso a Jesús? Porque hay que hacer el bien, porque esa es su voluntad. Y de esa manera nosotros hacemos callar la boca de aquellos que de alguna manera no quieren creer que Dios lo puede hacer. Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Recuerde que Dios nos está guiando como sus hijos. Y tú tienes que aprender cuál es la voluntad del Señor que Él quiere que tú hagas como hijo. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y habla específicamente porque Tesalónica junto con Corintios tenían un problema en particular. Y este es el problema que hoy tiene la iglesia. Por eso a mí me gusta predicar mucho de Corintios. Porque hoy en la iglesia hay muchos dones, mucha profecía, mucho se dice el Señor, pero hay poca santidad. Muy poca santidad. Usted oyó lo que dijo nuestro padre espiritual el martes. Que lo que vale no son las señales, sino es el carácter de la persona. Así que no importa que su pastor no haga tantos milagros como otros, sino que lo que vale es el carácter de la persona. Y eso tiene que valer mucho más que las señales. ¿Por qué? Porque Mateo 7:21 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo puse fuera demonios y el Señor no los conoció. Pero conoció al que tuvo carácter. ¿Y cómo tú sabes que tiene carácter? Cuando tú te santificas. Y dice Pablo, dice que os apartéis de fornicación. Esa palabra ahí es porneia, donde viene la palabra pornografía. Que tú te apartes. Vamos a decir que tú no estás en fornicación. Vamos a decir que tú tienes 2 alitas. Pero eso también significa de inmundicia. Que tú te apartes de todo lo que puede conllevar a que tú hagas un acto de inmundicia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que tú te santifiques. Santifica tu lengua, santifica tu mente, santifica tu corazón, santifica tu miembro, santifica tu cuerpo, santifica tu alma, santifica tu espíritu, santifica todo tu ser, todos los días. Porque hermanos, estamos todos los días siendo tentados, bombardeados, ametralletados por las noticias, por el periódico, donde tú veas hay algo malo. En la casa de mi mamá siempre hay un periódico. A mi padrastro le gusta leer periódico.
bueno, aunque ya el periódico no tiene muchas hojas, así que creo que cuando me senté lo pasé rápido. Ni leo las noticias, pero estaba esperando algo y estaba pasando la página. Y en la última página había una mujer completamente desnuda. Estaba exhibiendo. Yo digo, pero ¿cómo pueden hacer esto? Y te aseguro que hay hombres que compran el periódico para ver a la mujer. Pero tenemos que abstenernos de toda especie de inmundicia. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor. Número 2, la voluntad de Dios se opone a los designios de este mundo. La voluntad de Dios se puede conocer y se puede demostrar. Dice Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 2, texto que usted conoce. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema está en que no hemos renovado nuestro entendimiento, nuestra mente. Y con una mente carnal tú no puedes conocer la voluntad del Señor. Porque la Biblia dice que el carnal todo lo juzga carnalmente. Un carnal ve a un hermano hablando con una hermana y ya piensa que el hermano está tirándole el gancho a la hermana, porque tu mente es carnal. Pero como tu mente está santificada, tú puedes estar pensando que el hermano, no sé, vamos a decir que la está evangelizando. O sea, pero en ti no hay nada de pensamiento maligno cuando tú ves algo. Digo, cuando ves la intención ya, tú dices, bueno, esto tiene que ir mal, porque aquí ya yo veo que se va a armar un alboroto. Pero cuando tú ves algo, el espiritual todo lo juzga espiritualmente. Por lo tanto, cuando tú ves a Satanás venir en contra de tu vida, tú tienes que juzgar esa actitud espiritualmente. Porque el diablo se me levanta, porque él sabe lo que viene. Él sabe que ya mi victoria está asegurada y él quiere robarme la bendición. Por lo tanto, yo voy a seguir firme orando, yo voy a seguir firme creyendo. Aunque se levante quien se levante, aunque toda mi familia me deje solo, yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque yo sé que la voluntad de Dios es bendecirme. Y él prometió que él estaría conmigo todos los días del mundo. Por eso tú tienes que renovar tu mente. Hermano, la tribulación no es para matarte, y hay muchos lo han dicho. El desierto no es para ahogarte. El desierto muchas veces es solamente un lugar de paso. De Egipto a la tierra prometida eran 40 días. Pero porque Israel nunca cambió su mentalidad, quedaron ahí en el desierto 40 años. Y hay personas que todo lo juzgan carnalmente. Por eso no vas a conocer la voluntad del Señor. Tú tienes que discernir todas las cosas según la voluntad del Señor. Este pasaje nos habla de algo importante, de que el Hijo de Dios se niega a conformarse a este mundo. Tú tienes que negarte a conformarte a este mundo. Este mundo está viciado, está preñado y está todos los días bombardeándote para que tú te conformes a este mundo. Por el contrario, tú tienes que dejarte transformar por el Espíritu Santo, mis hermanos. Si tú te dejas transformar por el Espíritu Santo, tu mente va a comenzar a pensar los pensamientos de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. La Biblia dice que Dios tiene pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Por lo tanto, tú tienes que juzgar todas las cosas espiritualmente. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque quizás tú quieres que yo aprenda una lección. Señor, ¿por qué quizás se ha complicado la parte económica? Quizás tú quieres que yo dependa más de ti, no dependa de la economía de este mundo. Tú tienes que juzgar todas las cosas espiritualmente. Porque si nos conformamos a este mundo, hablamos como este mundo y vamos a caer en el mismo lenguaje de este mundo. Todo está mal, la cosa está dura, no hay trabajo, la economía va para el suelo. Ahora viene la del mono, después vendrá la del chivo y vendrán todas las pandemias habidas y por haber, y nos vamos a morir, y de algo se tiene que morir la gente, y todo el mundo, la gente no está llegando ni a viejo. Y entonces tú comienzas a hablar como la gente de este mundo y ya el mundo te cautivó.
Lo contrario es cuando tú te dejas transformar por el Espíritu Santo. Y tú impactas a las demás personas cuando tú tienes un pensamiento de Dios. Que una amiga llega donde ti, o un amigo, oye, creo que nos van a despedir. Yo no creo eso. Yo creo que nos van a aumentar, nos van a dar promoción, nos van a dar. Y si Dios permite que me saquen de aquí, me sacan para un mejor lugar. Tú tienes que tener esos pensamientos de Dios. Porque el pensamiento de Dios no es negativo. El pensamiento de Dios es hacerte el bien. Es buscar el beneficio para sus hijos. Por lo tanto, la peor batalla será en tu mente creer la voluntad de Dios o creer la voluntad de este mundo. Cuando su mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces tú puedes conocer la voluntad de Dios. Mi hermano, hay cosas por las cuales yo no oro, solamente creo. Si estoy pasando por alguna tribulación o alguna enfermedad, yo no estoy ahí, Señor, sáname por favor, sana. No, yo sé que la voluntad de Dios es que me quiere sanar. Por lo tanto, yo no voy ante Dios mendigándole una sanidad que ya Él me prometió. Yo voy delante de Dios, Señor Padre, estoy delante de ti, pero tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Y yo reprendo toda enfermedad, yo no acepto ninguna enfermedad. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo comienzo a declarar la voluntad del Señor, y esa voluntad comienza a hacer un trabajo en tu mente para que tú la puedas creer plenamente. Llegará un momento en donde tú no tendrás dificultad para creer la voluntad de Dios, sino que eso será tu estilo de vida. Donde tú camines está la bendición. Donde tú llegas, Dios abre puertas. Eso me ha costado años creerlo así. Al principio no era fácil. Al principio el diablo ponía en mi frente, cuando yo llegaba todo salía mal. Cuando yo tocaba algo todo se dañaba. Pero hasta que yo comencé a cambiar mi mentalidad y a conocer la voluntad de Dios, Señor, yo no sé qué pasa, pero tu voluntad es que a mí me vaya bien y a mí no me puede ir mal. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces tú comienzas a experimentarlo. Tú tienes que comenzar a disfrutar a través de lo que tú estás experimentando, pero todo comienza cuando tú cambias tu mentalidad. Diga conmigo, cambias tu mentalidad. Cuando tú cambias tu mentalidad, entonces tú podrás comenzar a experimentar la voluntad del Señor. Número 3, ¿qué se requiere para conocer la voluntad de Dios? Conocer la voluntad de Dios para algunas personas es difícil porque requiere paciencia. Diga conmigo, paciencia. Es natural querer conocer toda la voluntad del Señor. Revélame con quién yo me voy a casar, con cuál es su color de cabello, cómo son sus dientes, cómo son sus ojos, si es flaco, si es gordo. Quiero que tú me lo reveles. Y si tú no me lo revelas, yo no me caso. Te vas a quedar soltera hasta que Cristo venga o la muerte te sorprenda. Porque en muy pocos casos Dios te va a revelar cómo es el hombre o cómo es la mujer. Señor, yo quiero soñar con la casa que tú me vas a dar. Dámela específicamente. Y está bien, yo no estoy diciendo que está mal. No está mal. Pero requiere paciencia para que el Señor te pueda revelar su voluntad. Porque recuerda, Dios no es un microondas. No es que tú llegas donde Dios, Señor, revélame ahora mismo todo el paquete de lo que yo voy a hacer. Y Dios no trabaja de esa forma. Es natural querer que Dios te revele todo su voluntad. Pero no es así, y usualmente Dios no obra de esa manera. Él nos revela paso a paso. Y te voy a decir algo. Cada vez que tú tomas una decisión de fe, Dios está entonces comprometido a revelarse su voluntad. Quiere que le diga algo que me pasó a mí. Yo creo que lo hablaba con alguien, no me acuerdo con quién. La gente piensa que, bueno, ingenuamente, pero no es que estoy atacando a nadie que piensa así. Pero la gente piensa que para uno ser pastor o para uno estar ahí con papá, uno se le presentó a papá.
papá, yo quiero ser pastor, estoy aquí, fórmeme. Y necesariamente no es así. Y mucho no fue así en mi caso tampoco, ni para estar aquí, ni para estar en Maranata, ni para hacer nada. Porque yo no soy presentado. Mi personalidad, y la estoy cambiando, es más de ser tímido, no hablo con nadie, estoy así, pero yo he tenido que cambiar eso porque tengo que hablar con la gente. Entonces, en el momento que papá me dijo, hijito, recuerde, yo estaba trabajando en Copa, papá me sacó de Copa, yo comencé a trabajar en la iglesia, yo no sabía que venía para acá, ni me lo imaginaba, yo pensaba que toda mi vida, hasta que yo era viejito, iba a estar en la central. Recuerda, yo no conozco la voluntad del Señor. Y papá me dice un domingo, hijito, ve conmigo a Maranata Este. Vamos, ¿cómo no? Vamos. Y usted va a dar los anuncios en esta mañana. Dele, ¿cómo no? Dígame cuáles son los anuncios. Yo no conocía la voluntad del Señor. Yo estoy dando un paso de fe creyendo que estoy ayudando al hombre de Dios, pero yo no conozco qué es lo que Dios tiene detrás conmigo. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera dicho, papá, es que tengo una cita con Yenia para comer pizza y no puedo ir a Maranata Este? Yo hoy no estuviera aquí. Pero yo puse la voluntad del Señor sin conocerla por delante de mi voluntad, y eso me trajo hasta donde yo estoy. Lo que quiere decir es que cada vez que tú das un paso de fe, Dios está dispuesto a revelarte su voluntad. Pero hay gente que no da el paso de fe. Señor, revélamelo todo. Dios no te va a revelar nada a menos que tú estés dispuesto a obedecerle. A menos que tú estés dispuesto a tirarte del avión. Y entonces cuando tú te tiras del avión, ¡paz!, se abre el paracaídas y viene Dios y te revela su voluntad. Cada paso de fe, cada movimiento de fe, Dios te va a comenzar a revelar su voluntad. Acércate a la iglesia, comienza a servir, y yo estoy seguro de que Dios te va a revelar su voluntad. Como tú no haciendo nada, Dios te va a revelar todo lo que tiene preparado para ti. Imposible. Supongamos que usted toca el piano y nunca diga que sabe tocar piano. Yo no soy profeta para adivinar que usted sabe tocar piano. Usted algún día se me puede acercar a mí o a Eliezer o cualquier persona y diga, oye, yo sé tocar piano. Y de repente Eliezer no puede venir un martes y te pongan a ti, y ahí comienza la voluntad de Dios a revelarte. Pero si tú no abres tu boca y tú no das el paso de fe, Dios no te va a revelar su voluntad. Tú tienes que atreverte. Dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, hay muchas cosas que tú sabes que tienes que hacer. Y en la medida que tú estés dispuesto a hacerla, Dios te revela su voluntad. Pero hay cosas que tú sabes que tienes que hacer y no las haces, y se vuelven una maldición para aquella persona, porque entonces el no hacerlo, cuando sabes que tienes que hacerlo y no sabiendo que es la voluntad de Dios, se convierte y se constituye como pecado. Mi hermano, usted no va a orar ni va a pedir al Señor, si es la voluntad de Dios salir al evangelio, cambie y predicar el evangelio. Porque la Biblia lo dice, predicad el evangelio hasta que Cristo venga. Eso es la voluntad de Dios. Eso no es para pastores, para apóstoles, para evangelistas. Eso es para todo aquel que cree en Jesús. Usted no tiene que preguntar, pastores, ¿qué yo puedo orar? Usted tiene que orar, porque es la voluntad de Dios que usted ore. Yo voy a preguntarle al Señor para ver si quiere que yo haga esto. ¿Qué le vas a preguntar si ya Dios lo dijo que tienes que hacerlo? Hay gente que le gusta preguntarle a Dios cosas que ya Dios ha establecido. Dios no te va a contestar esa oración porque ya Dios lo estableció. Y hay gente que sabe que tiene que hacer algo porque lo tiene en su corazón, sabe que tiene que hacerlo, pero no se acerca. Y el no acercarte y el no hacerle caso al Espíritu Santo se le constituye como pecado. Hay gente que sabe que tiene que venir a la iglesia y no viene. ¿Y usted sabe por qué está en pecado? Porque no vienen. No es porque son pecadores,
sino porque hace tiempo el Espíritu Santo lo está jalando, le está mostrando sueños, le está hablando, y la vecina te habla y te sentiste algo y dices quiero ir para la iglesia, y sientes ir para la iglesia, pero no vienes, estás en pecado. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a su voluntad. Número 4, la voluntad de Dios no es a nuestra manera ni a nuestra forma. A menudo queremos que Dios nos dé los detalles específicos. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué auto voy a comprar? Dámelo todo, Señor. Y Dios, dentro de su voluntad, nos permite muchas veces que tomemos decisiones, que nos sometamos a Él. Y Él tiene manera de prevenirnos cuando tomamos decisiones equívocas o incorrectas. Mi hermano, muchas veces Dios no está metido en tantas cosas que la gente lo quiere meter. Una vez yo caí mal porque estaba jugando Panamá y la gente comienza a orar. Y yo dije, Dios no escucha esa oración. A Dios no le interesa si gana Panamá, si pierde Panamá, si vamos al mundial. ¿Para qué vamos a ir si igual lo van a ganar? ¿Usted cree que Dios está interesado en una pelota? Dios no. La voluntad de Dios es salvar a la gente, es bendecir a la gente, sanar a la gente, restaurar a la gente. No meta a Dios en cosas que Dios no quiere meterse ni tampoco se va a meter. Caí mal porque le dije la verdad. Malísimo. ¿Qué clase de cristiano es usted? Que no ama a su país, que no quiere que su país gane. No, yo creo que mi país gane porque tiene que ser salvo de su pecado. Yo creo que mi país sea un país de victoria porque la gente reciba a Jesús, porque la gente se arrepienta, porque la gente comienza a recibir la palabra de Dios. No para que gane. Ganamos hoy, perdemos mañana. Eso no cambia nada. Lo que cambia es el destino eterno que tú tienes para con Dios. Eso es importante para Dios. Cuando tú pones eso, se cae de sobrepeso. Pero hay gente que no. Yo voy a orar para que Panamá gane mañana. Esa oración no va a llegar ni al cielo raso. Pero hay gente que quiere que Dios le dé. Dios no te va a dar específicamente las cosas. Hechos 16, versículos 6 al 7. Hechos capítulo 16, versos 6 al 7. Nunca había visto este verso así y he predicado este verso muchas veces. Dice, y atravesando, recuerde, Pablo iba en sus viajes misioneros, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. La intención de Pablo era ir a Asia a predicar, pero para el Espíritu Santo era una decisión incorrecta y él le prohibió entonces ir a Asia a predicar la palabra. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Quiere decir que cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios y tú vas a hacer algo incorrecto dentro de su voluntad, Él no va a permitir y Él te va a advertir para que tú no entres en equivocación o en cosas incorrectas. Él trabaja de esa manera. La intención de Pablo era ir a predicar a un lugar. Es como que yo diga, hermano Jaime, vamos a ir a predicar a Darién. Y cuando estamos en camino a Darién, yo siento como que él no quiere que yo vaya y me bajo en un lugar antes de Darién y comienzo a predicar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo predique en ese lugar, no predique en Darién. Aunque en Darién también hay gente que tiene que salvar, pero muchas veces tenemos que conocer la voluntad del Señor y tener un corazón sensible a su voz. No era que Pablo había recibido que la voluntad de Dios era ir a predicar a Asia. Pablo quería muchas veces él va a tomar decisiones en base a lo que tú estás tomando en tu voluntad. Tú quieres hacer algo y no es malo, no era malo ir a predicar la palabra del Señor, pero para el Espíritu Santo no era la voluntad. Y es ahí donde Él trabaja. Él te deja que tú tomes tus decisiones.
Yo he oído a personas y no tengo nada en contra. Está bien, pregunten. Espíritu Santo, ¿qué ropa me pongo hoy? Esa es tu libertad. Pero yo me pongo la que a mí me gusta. Y si lo que yo me pongo a él no le gusta, él me lo va a decir. Lo mismo ocurre en el matrimonio. Usted elige la que a usted le gusta, con la que usted está agradado. Y puede ser que la que usted está agradado está dentro de la voluntad del Señor. O puede ser que la que usted le agradó no está dentro de la voluntad del Señor. Y Él, antes que usted tome la decisión, Él le va a advertir. Él le va a decir: no cojas por allí, no te metas en ese asunto. Pero uno va caminando y Él te va a guiar. Es como un árbitro. Cuando te sale de la línea, Él te va a pitar y Él te va a advertir: no cojas por ahí, porque Él está contigo en tus decisiones, en tus movimientos. Entonces tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo en las cosas que Él quiere que hagamos y no hagamos. Porque tú tienes que seguir caminando. Tú no te puedes detener. Explícame cómo es que yo voy a hacer todo. Él no te lo va a explicar. Tú tienes que accionar en fe y comenzar a caminar. Y en lo que tú comienzas a caminar y tomas decisiones, Él te va a ir instruyendo como un hijo, como un tutor, como un coach, a alguien que está mentoreando. Cuando usted conoce la voluntad de su padre, usted no le pregunta al papá. Usted sabe que ya esa es la voluntad. Hay hijos que quieren torcer la voluntad del papá. El papá le dijo: no quiero que salgas. No es que los amiguitos: no quiero que salgas. No es que mi amigo: no quiero que salgas. Si tú conoces la voluntad, no salgas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Salimos. Y nos agarramos nuestro golpe, nos caemos, nos rayamos todo, nos hacemos un desastre en nuestra rodilla. Cuando llegamos todo golpeado, toda la ropa toda sucia, todas las cosas. Y papá te tiene que castigar, te tiene que disciplinar. Lo mismo ocurre con Dios. Señor, es que a mí me gusta, pero es que ella no es para ti. Señor, es que yo quiero comprar esa casa, pero esa casa no es la que yo quiero para ti. Señor, es que yo quiero hacer esto, pero eso no es lo que yo establecí en mi palabra, lo que yo quiero que tú hagas. Y comenzamos a preguntar y a cuestionar las 10 cosas que ya Dios ha establecido en su palabra. Mi hermano, la voluntad de Dios no es que tú te mueras, sino es que tú vivas y cumplas todo aquello que Dios ha prometido que tú tienes que cumplir aquí en la tierra. Inclusive hay un libro de tu vida que fue escrito antes de la fundación del mundo, que en ese libro están escritos todo lo que tú tienes que hacer aquí en la tierra. Eso habla de que la voluntad de Dios es fuerte, es estable, no es pasajera, sino es algo que permanece para siempre. Y yo no creo que lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, tú y yo lo logremos cambiar. Por eso, el que tiene que cambiar somos nosotros, no es Dios. Ya Dios estableció su voluntad. Gústete o no te guste, esa es la voluntad del Señor. Tú sabes lo que tienes que hacer. Dios no va a bregar más contigo, ni te va a dar más sueño, ni te va a hablar más por palabra profética. Ya tú sabes lo que... Hay gente que ya sabe lo que tiene que hacer. Mujer de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer. Hombre de Dios, ya tú sabes lo que tienes que hacer. No le preguntes más a Dios, ni le pidas más señales. Ya Dios no te va a hablar más hasta que tú hagas lo que ya Él te dijo que tienes que hacer. Esa es su voluntad. No, pero yo lo amo. Sí, pero te golpea. Cuando conocemos su voluntad, no nos atrevemos a cuestionar su voluntad. Yo sé que la voluntad de Dios es estable para con nosotros. Y depende de que tú hagas su voluntad, de tu bendición o tu maldición. Hay gente que está en pobreza porque no quieren obedecer a Dios. Hay gente que está en desobediencia porque no quieren obedecer a Dios.
Hay gente que nunca va a avanzar hasta que esté dispuesto a obedecer lo que ya Dios le ha dicho. Y no es que Dios declara atraso para tu vida, ni no avanza ni conquista. Es que hay cosas que ya han sido hermano, si yo dejo de ser pastor o de hacer la voluntad del Señor, mi vida se vuelve un desastre. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios el designio era que yo hiciera esto. Y de la única manera que a mí me pueda ir bien es que yo haga su voluntad. Si tú no haces la voluntad del Señor, no te va a ir bien. Por eso te conviene hacer la voluntad del Señor. Hazle caso, no cuestiones, hazlo y tú verás. Prueba una vez más a Dios. Dale una oportunidad más a Dios. No importa qué pastor te hizo, qué iglesia te hizo, sigue creyendo en Jesús. Él lo puede hacer nuevamente contigo, Él lo hará otra vez contigo. Pero muchas veces la guianza de Dios es fácil escucharla, pero no es tan fácil obedecerla. Yo lo sé. Número 5 y termino. Dios quiere que hagamos su voluntad. Proverbios capítulo 11, verso 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Tú estás en justicia cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios va a enderezar tu camino. Pero más, el que desobedece su voluntad, dice que va a caer. Mas el impío por su impiedad caerá. Si usted está caminando cerca del Señor, es necesario que usted desee conocer su voluntad. Dios va a colocar sus propios deseos en su corazón. Y la clave es desear hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Por eso la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando estamos dentro de su voluntad, Dios ha visto tu fidelidad, Dios ha visto tu permanencia, Dios ha visto que tú eres fiel para con Él. Y Dios sabe la intención de tu corazón. Y Dios te da esa intención o esa petición porque Él sabe que tú estás dentro de su voluntad. Con esto no podemos manipular a Dios. Yo voy a hacer esto porque Dios me va a dar aquello. No. Uno lo hace sin ponerle objeciones a Dios. Pero la única manera, mis hermanos, que podemos vivir gozosos y felices es deleitándonos en su voluntad. Y sabiendo de que si Él tiene misericordia de nosotros, aún ese deseo que está en tu corazón, Él lo va a sacar a flote y te va a decir: hijo, gracias por hacer mi voluntad, te concedo esto. Él sabe. Él sabe que tenemos necesidades. Él sabe que pasamos por penumbra muchas veces. Él sabe que muchas veces estamos enfermos, que no podemos levantarnos. Pero Él también sabe que nos deleitamos en su voluntad. Él también sabe, y Él no es un Dios olvidadizo. Él es un Dios que recuerda. Por eso dice la Biblia que Él no va a olvidar la obra que tú has hecho para con amor, para con sus santos. Y dice la palabra: Dios no es injusto para olvidar. Dios recordará todo lo que tú has hecho para con Él. Por eso yo te digo, mi hermano, si tú has hecho algo para Dios, Dios te lo va a recompensar. Si tú has dedicado a venir a la iglesia y has sacrificado aún tu dinero para venir a la iglesia, Dios te lo va a recompensar. Por eso la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te va a conceder la petición en su corazón. Yo no te lo estoy profetizando, yo te lo estoy asegurando porque la Biblia lo dice. Cuando tú estás dispuesto a poner tu voluntad a un lado y a hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Como diga nuestra madre espiritual, que no tengamos que meter las tripas con una mano y agarrar el micrófono con otro, o agarrar la espada y pelear. Y estamos ahí: Señor, yo no me muevo de tu voluntad.
Yo estoy aquí peleando, estoy aquí orando, estoy aquí intercediendo por ese hijo, estoy aquí intercediendo por ese matrimonio. Estoy aquí, Padre, no voy a flaquear, no voy a, Señor, claudicar. Estoy aquí fielmente creyendo tu palabra, aunque yo no vea lo que tú me has prometido, aunque yo no sienta, y siempre siento demonios, siempre siento el diablo y nunca siento el Espíritu Santo, pero yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él es mi Redentor, y aún del polvo me va a levantar. Señor, yo sigo peleando, yo sigo orando, yo sigo ayunando. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que cielo y tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Sécase la flor, marchítese la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Tú estás dispuesto a poner la palabra de Dios en primer lugar en tu vida y no dudar ni un centímetro. Y tú te deleitas en Dios. Entonces Él va a conceder las peticiones de tu corazón.